Hermanos, buenas tardes. Nuevamente los saludo en el nombre del Señor, y para el sermón de esta tarde quiero pedirles que vayamos a la Escritura, al libro de Proverbios, en el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18, Proverbios 16, 18. Y esta mañana, mientras estaba en el desayuno, yo le comentaba a unos hermanos que estaba compartiendo pues con mi esposa, y le había hecho a ella una pregunta, si es que ella se acordaba de las enseñanzas, las predicaciones de mi primer pastor, el pastor Armando Osorio, que está en la presencia del Señor ahora. Y pues yo le comentaba a ella más un problema que tenía con mi memoria, porque yo podía recordar las enseñanzas de mi pastor, de mi primer pastor, hace ya como unos 14 años atrás. Yo recordaba las enseñanzas que él, pero no podía acordarme dónde había dejado las llaves hace unas cuantas horas. Es un problema para mí la memoria. Pero precisamente yo le decía a mi esposa, porque ella no sabía y no sabe hasta ahora el tema que voy a predicar, de que el Señor pues me había recordado una serie de enseñanzas, de 3 sermones que había hecho el pastor Armando Osorio acerca de los pecados que pueden destruir la iglesia, que pueden destruir la vida de uno mismo, ¿no? Y nosotros vamos a tratar hoy día de ese pecado. Yo quiero también comentarles a manera de introducción que la tecnología es algo que a mí me sorprende bastante. Hace como creo un par de meses atrás tuve unos problemas de virus en la computadora mía, y yo traté de resolverlos pues escaneando con el antivirus que yo tenía, un antivirus gratuito, y las cosas no me iban bien porque pues la computadora no respondía y estaba trabajando mal. Entonces esto me llevó a mí a buscar a un hermano en la fe, un hermano que también arregla computadoras, las escanea y revisa pues dónde es que están los problemas. Y lo llamé a él y él llegó a la casa y pues hizo lo que tenía que hacer, y yo le hice la pregunta: ¿y qué malo había en mi antivirus? ¿Por qué no pude yo solucionar el problema con esta herramienta que tenía ya en el disco duro? Y él me dijo pues 2 razones. Principalmente es que no había conseguido yo solucionar el problema por mi propia cuenta. El primer problema era de que mi antivirus era gratis, y no podía pues cubrir todos los virus, tenía una protección limitada. Y el segundo problema es de que este virus, cuando se escaneaba la computadora, se escondía. Era una cosa tremenda. Me decía, ese virus, tienes que hacer el procedimiento que yo he hecho con el antivirus que yo he tenido para poder pues erradicar. Y aún así, este virus pues que se esconde cuando era escaneado, pues había causado algunos daños en unos archivos, y tuvo ya que el hermano que hacer otras cosas que yo no conozco. Pero yo quería hacer pues precisamente esta analogía del escaneo del antivirus con la palabra de Dios. La palabra de Dios es precisamente pues una especie de escáner. No quiero ser grosero al hacer esta comparación, pero yo lo que quiero es que tengamos nosotros tal vez una idea de que la Biblia es quien revisa nuestras vidas, ¿no? La palabra de Dios es como una espada de 2 filos, dice la Escritura, y discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Es decir, cuando escanea la palabra del Señor ayudada por el Espíritu Santo, inmediatamente el pecado es atrapado, el pecado es revelado, el pecado es expuesto. Entonces este examen de la palabra de Dios nosotros vamos a hacerlo ahora. Y yo hablo precisamente del virus que se escondía, porque hay un pecado que se esconde. Hay un pecado que a veces no se deja ver cuando nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. Y necesitamos pues exponer la Escritura para poder nosotros reconocer el pecado, confesar este pecado y pedirle a Dios la gracia para que podamos tener la voluntad y el poder para quitar ese pecado de nosotros. Por ejemplo,
hay pecados que nosotros podemos reconocerlos rápidamente cuando leemos la Escritura. Y algunas veces se reconoce rápido aun cuando no se lee la Escritura. Por ejemplo, si nosotros hemos mentido, hemos hablado una mentira, ese pecado es sacado a la luz cuando leemos, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos. En Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, cuando nosotros leemos ese pasaje, el Espíritu Santo nos convence inmediatamente de pecado y nos dice: tú has hablado una mentira. O cuando leemos también Efesios 4:5, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Cuando leemos ese versículo, la Escritura, Dios, Espíritu, nos dice: tú has mentido a tu prójimo. O cuando la palabra del Señor nos dice de la boca misma de Cristo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Pues inmediatamente nosotros somos confrontados, y si es que hemos visto a una mujer que no es nuestra esposa y hemos sentido tal vez una atracción hacia ella, esta palabra nos lo revela. El creyente verdadero, cuando es confrontado por la palabra de Dios, el creyente verdadero también es convencido por el Espíritu Santo y es llevado a la confesión del pecado, al arrepentimiento del pecado, a la restitución por el agravio, y finalmente todo eso conduce al perdón de tal pecado. El proceso, pues, de que termina con el perdón del pecado, comienza con ¿qué? Con la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado. Es decir, el pecado lo descubre. El Espíritu Santo te muestra tu pecado y te dice: aquí está, tú has hecho esto. Y pues ese convencimiento de pecado es una obra que está ligada, hermanos, con el corazón y también la conciencia de la persona. El corazón y la conciencia. Pero también hay excepciones. Por ejemplo, cuando la conciencia está cauterizada. ¿Qué pasa cuando la conciencia está cauterizada? Y uno lee este pasaje: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero nosotros hemos mentido y sabemos que hemos mentido. Nuestra conciencia cauterizada va a hacer que simplemente nosotros hagamos caso omiso de lo que la palabra del Señor dice. La persona se convertirá pues insensible al discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo con la palabra de Dios, o también puede causar la conciencia cauterizada una reversión de los valores que nosotros encontramos en la Escritura, de tal manera que a lo bueno le terminamos llamando malo y a lo que es malo le llamamos bueno. Y esa es la situación de ¿quién? De un incrédulo y de un apóstata. Eso grábese. Pero el corazón, hermanos, nosotros vemos que también puede ser engañado de tal manera que algún pecado que se vuelva imperceptible al escaneo de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el pecado es exhibido por la exposición de la palabra de Dios, solamente hay dos respuestas posibles. Yo hasta ahora no les he dicho de qué pecado estamos hablando. Si es incrédulo, continuará practicándolo sin pesar ni dolor. Pero si es creyente, será convencido por el Espíritu Santo, lo confesará, restituirá y recibirá el perdón de Dios. El problema, como les digo, con el pecado que vamos a tratar el día de hoy, es que en algún momento, y por los síntomas recurrentes que son observados por quienes conviven con la persona que está infectada con este pecado, se hace evidente, pero aún con las evidencias, la persona que es infectada con este pecado se niega a reconocer que tiene ese pecado en su vida y que llena pues su corazón y domina sus acciones. ¿Cuál es ese pecado que se esconde? ¿Cuál es ese pecado que nosotros podemos tenerlo, podemos estar infectados de ese y no nos damos cuenta? Es un pecado que causa mucha destrucción en las relaciones humanas, pero principalmente destruye la relación del hombre con Dios. Y la Biblia lo llama orgullo. El pecado de orgullo. Si yo preguntase ahora quiénes de los que estamos aquí tenemos pecado de orgullo, ¿quiénes levantaríamos la mano? Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es
la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, ¿cómo podemos definir nosotros este pecado de orgullo? Y pues bueno, yo voy a procurar dar definiciones que no necesariamente definen, o actitudes que no necesariamente definen la existencia, la evidencia de este pecado de orgullo. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo nada soy. Yo no soy nadie, yo no soy nada, yo soy el gusano de la tierra. Hermanos, eso no es un síntoma de humildad. Más bien parece un síntoma de orgullo. Parece un síntoma de orgullo. Una persona puede saber que existe una diferencia entre él o ella. Es cierto, hay cosas, yo sé hacer cosas que ustedes no saben hacer. Pero ese conocer mío, que hay una diferencia entre cosas que yo hago y ustedes que no hacen, saber, reconocer eso en mí, no me convierte en una persona orgullosa. Hay hermanos también aquí que hacen cosas que yo no puedo hacer. Pero el reconocer que tiene una capacidad distinta a otros hermanos, a otras personas, no necesariamente lo convierte en una persona orgullosa. Por ejemplo, tenemos un hermano aquí que hace empalmes con corriente eléctrica de alto voltaje. ¿Quién sabe hacer eso aquí? Solamente un hermano. Y el hecho que él reconozca y diga: bueno, nadie aquí en este lugar puede hacer lo que yo hago, no necesariamente lo convierte en una persona orgullosa. Y esto lo vemos nosotros en Cristo, en Dios hombre, en quien vemos pues la humildad personificada. La humildad es lo opuesto al orgullo, hermanos, y vemos esto en Cristo. Vemos aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice Filipenses 2:6. Sin embargo, de Cristo se dice claramente esto. Miren Juan 13, versículos del 3 al 5. Juan 13, versículos del 3 al 5, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Mire todo lo que el Señor Jesús conocía. Es tremendo. Él sabía eso porque Él es Dios. Y Él sabía eso. Sin embargo, a pesar de que él sabía eso, mire cómo continúa diciendo el versículo 4 y 5. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es tremendo, hermanos. O sea, el hecho de que una persona conozca que es alguien diferente a otra persona, no necesariamente te convierte en alguien orgulloso. Aquí vemos el Señor con esa actitud de lavar los pies a sus discípulos, aunque Él sabía que es Dios, nos demuestra su humildad. Cristo sabía que el Padre le había dado todas las cosas, sabía que Él iba al cielo, a la diestra del Padre. Sin embargo, Él lavó los pies de los discípulos. Esforzarse también. Esforzarse más que los demás por hacer las cosas bien para el Señor, dando lo mejor de uno mismo y reconocer, aún reconocer, que yo estoy haciendo más que otros por el Señor, no es un síntoma de estar tampoco infectado con el orgullo. Pero vamos a hablarlo esto con pinzas, porque vamos a ver también cuáles son los síntomas del orgullo, porque hay personas que efectivamente piensan de que están haciendo más para el Señor, pero con una actitud orgullosa. Mire cómo dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Pablo el apóstol dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Miren, aunque Pablo reconoce que había hecho más, él no sentía orgullo, porque él reconocía que no fue él quien lo hizo, sino fue Dios por medio de él quien estaba haciendo las cosas. Es algo diferente. Y nosotros notamos eso cuando Dios hace las cosas por medio de nosotros y cuando nos hace hacer más cosas de las que otros pueden hacer.
¿Cómo se define el orgullo? Yo he encontrado una definición, hermanos, en el diccionario Perspicacia, y comienzo la cita. Orgullo es el exceso de estimación propia por la que uno se cree superior a los demás debido a cualidades o posesiones, tanto el talento, la belleza, la riqueza, el rango u otras, y que lleva a mostrar desprecio hacia los demás o mantenerse alejado de su trato y actuar con insolencia, arrogancia y altivez. Con menor frecuencia puede tener el sentido de gran satisfacción por algo propio y personal, sea una acción o posesión que uno mismo considera digno de mérito. Hermanos, el orgullo pues es una desproporción de la autoestima o del valor propio que uno se da. Es una arrogancia, es una soberbia que conduce a una persona a exagerar su importancia o a exagerar sus virtudes o a exagerar sus talentos o a exagerar cualquier cosa que tenga. Yo les voy a decir que el orgullo es un pecado altamente destructor. Y este mensaje es para todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que ya estaremos escaneándonos. Y yo les voy a ayudar a escanearse usando la palabra de Dios para detectar si es que tenemos ese pecado, porque si lo tenemos, hermano, tenemos que mortificarlo inmediatamente, porque el orgullo no solamente destruye las relaciones personales, no solamente destruye los hogares, destruye la iglesia del Señor también, divide la iglesia de Cristo, destruye la relación con Dios también, destruye las relaciones en la sociedad también. Hermanos, tal vez un primer examen que nosotros debemos hacernos para saber si somos orgullosos o no, es que el orgullo es la actitud que dice: yo no dependo de Dios. Yo no dependo de Dios. El orgullo pone al orgulloso como su propio Señor y amo de su vida. El orgulloso es la persona rebelde que rehúsa depender de Dios y sujetarse a Él, y en cambio busca para sí mismo el honor que se le debe dar a Dios. Y tal vez nosotros digamos inmediatamente: bueno, eso no va conmigo porque yo no tengo una actitud de independencia de Dios. ¿O alguien aquí tiene una actitud de independencia de Dios? Claro, nadie va a reconocer eso. Ninguno de nosotros va a decir: no, yo dependo del Señor. Por el contrario. Muy bien. Entonces debemos hacer la pregunta: ¿ora usted a Dios diariamente? ¿Ora usted a Dios diariamente? Y acá yo me refiero a una oración completa, ¿no? Porque ahora vivimos también en tiempos en que se habla de la oración según la conciencia. No, la oración según la conciencia son: Padre, gracias te doy por este día, bendice mi entrada, mi salida, en el nombre de Jesús, amén. Y en menos de un minuto dice que ya oraron. Yo no me refiero a esa oración. Yo me refiero a una oración completa que comienza con adoración, con petición, con rogativas, adoración al Señor. Nuestra vida de oración, hermanos, es un termómetro para saber si somos orgullosos o no, porque nuestra oración demuestra que dependemos de Dios. Y si yo no oro, significa que yo no dependo de Dios, no busco depender de Él, y yo camino con mis propios pies. Yo no le pido a Dios sabiduría para cuando se enfrenta el problema. No, yo no dependo de Dios. Yo lo resuelvo según mi propia sabiduría. No dependo de Él. No tengo que buscar a Dios en consejo para poder recibir la sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, pero el problema no es la falta de oración. El problema es que no oramos a Dios porque en la práctica, no de boca, en la práctica creemos que orar no es necesario. Por eso es que no oramos. Y a esto, hermanos, todavía podemos agregar otro pecado cuya raíz es el orgullo. ¿Y sabe cuál es eso? Es la ingratitud. En la oración agradecemos a Dios.
Cuando no oramos, no agradecemos a Dios. En la práctica pensamos, no es necesario decirle a Dios en la intimidad de la oración, gracias por todas las cosas que me das. ¿Y por qué no le agradecemos a Dios nada? Porque yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Esa es una actitud de orgullo, como vamos a ver. Hermanos, el orgullo es una desproporción en el valor que nos damos nosotros a nosotros mismos. Por ello, cuando hay orgullo en el corazón, no podemos sujetarnos a Dios y menos nos vamos a sujetar los unos a los otros. Recuerda usted que hay un pasaje, hay muchos pasajes en la Escritura que nos mandan a nosotros a sujetarnos unos a otros, a considerar al hermano como superior a uno mismo, pues el orgullo, hermanos, no permite que esos mandamientos de Dios, podamos cumplirlos en nuestras vidas como cristianos. Y nosotros vemos pues que el que tiene bienes no se sujeta al creyente que no tiene bienes. El que tiene una profesión no se sujeta al analfabeto. El que conoce la teología no se sujeta al que no conoce teología. Y finalmente el calvinista pues no quiere sujetarse al arminiano. ¿Y por qué no se sujeta? Porque se cree superior por sus posesiones. Y yo tengo una casa muy grande, muy hermosa. Tengo automóvil para mí, para mi esposa. Cada uno de mis hijos tiene un automóvil. ¿Qué me voy a sujetar a esta persona que no tiene nada? Orgullo. Se ve así mejor como su profesión. Pues yo soy un hombre que ha ido a la universidad, tiene maestría, tiene doctorado, soy gerente de esta empresa. ¿Qué me voy a sujetar a este hermano que limpia los automóviles en la calle, que lava carros? Piensa que es más grande por su teología. Y yo pues me he leído esta teología, esta de acá, esta me la leí de atrás para adelante. Soy mejor que este no conoce nada. ¿Cómo yo me puedo sujetar a alguien que no puede hablarme teológicamente nada? Y pues hay otros que se creen muy adelantados por su calvinismo. Y aún, hermanos, no es que no se sujetan al arminiano, sino que consideran que el arminiano no es salvo simplemente porque es arminiano. Y dicen y creen que un incrédulo es mejor que un arminiano, aunque el arminiano sirva al Señor. Eso es orgullo. Orgullo, estos son síntomas de orgullo. Por eso es que el orgullo, hermanos, está detrás de los conflictos en las iglesias locales. Vamos a abrir Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4, 1. La palabra del Señor dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí nos pregunta a Dios por medio de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en esta iglesia local? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, ¿sabe usted cuál es la raíz griega de la palabra pasiones, que ha sido traducida al español? La palabra griega es hedone. Hedone. Y si usted ya se está formando la idea en su cabeza, hedone es de donde proviene la palabra española hedonismo. Hedonismo. Y un diccionario define el hedonismo de la siguiente manera: muchos hedonistas combinan el principio egoísta con el altruista. La declaración de que la felicidad es el propósito de la conducta de una vez suscita la pregunta: ¿la felicidad de quién? A esto el egoísmo responde: la felicidad mía. Entonces, ¿de dónde es que provienen pues los conflictos en las iglesias? De procurar mi propia felicidad, procurar mi propio placer, de alcanzar en la iglesia local satisfacer mi egoísmo. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo quiero ese ministerio para mí, yo quiero ser predicador en esta iglesia, eso es lo que yo quiero, yo me lo merezco. No me ponen como predicador acá, no me van a poner a mí a enseñar, a pesar que yo soy altamente capacitado en teología. Entonces, ¿saben qué? Voy a causar problemas. Voy a causar problemas.
Yo quiero que se me reconozca a mí por encima del resto. Eso es orgullo. Hermanos, y la palabra de Dios no se equivoca, porque fíjese cómo dice Proverbios. En el libro de los Proverbios hay muchas citas acerca del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, pero vamos a citar unas cuantas. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo va a concebir peleas, luchas. Proverbios 28:25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas. ¿Soy una persona que le gusta contender? ¿No será que el orgullo me ha infectado a mí? No, hermanos, y va a ser muy raro que la persona diga: sí, yo soy orgulloso. Va a ser muy raro. Por eso es que este es un mensaje para cada uno de nosotros y que el Señor trate individualmente con cada uno de nosotros. El orgullo, hermanos, también está detrás de un predicador que se esfuerza para que los hombres lo vean a Él en lugar de ver a Cristo. Para que lo sigan a Él en lugar de seguir la verdad. Para que se le dé la gloria que se le debe dar al Señor. Y así es como nacen muchas sectas desde los tiempos de la iglesia primitiva. Orgullo. El orgullo, hermanos, está detrás cuando se lleva al rebaño usando ilegítimamente la Biblia. Y cuando hablo yo de usar ilegítimamente la Biblia, es torciendo el significado de la palabra de Dios. Es cuando el orgullo está detrás de eso, cuando uno tuerce la palabra de Dios para llevarse al rebaño por prácticas que son opuestas a la piedad cristiana y más bien están identificadas con el libertinaje y la apostasía y el ecumenismo. Hermanos, yo les voy a pedir que nosotros estemos atentos a este mensaje, a este escaneo que nos va a hacer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo es difícil de autodetectar. Es difícil de autodetectar. ¿Por qué? Porque el orgullo engaña al corazón. El orgullo engaña al corazón. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jeremías 49:16. Jeremías 49:16 dice: tu arrogancia te engañó. Tu orgullo te engañó. Y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Hermanos, el orgullo engaña al corazón. El orgullo es difícil de autodetectar. A veces nosotros necesitamos que vengan hermanos y se acerquen. Y esto es muy peligroso, yo se los voy a decir. Cuando usted se acerca a alguien y le dice: hermano, yo noto en usted actitudes orgullosas, hermano, eso revienta como una granada a la persona, porque la persona se entiende como humilde. Entonces, cuando a un orgulloso se le dice o se le confronta: yo creo que usted es orgulloso, es una bomba, hermanos, revienta todo eso. Este pecado de orgullo engaña a las personas que lo poseen. Como ya dijimos, todos se dan cuenta que una persona está infectada con el orgullo, menos el mismo infectado. Es tremendo. El orgulloso ha sido engañado por su propio corazón de tal forma que llega a sentirse orgulloso de su propia humildad. Yo me siento orgulloso de mi propia humildad. Y eso se ve, hermano. Eso se escucha. Eso se lee. El mentiroso, por ejemplo, reconoce que es un mentiroso. El adúltero reconoce que es adúltero. El borracho entiende que es un borracho. Pero el orgulloso nunca reconoce que lo es. ¿Cuál es el peligro de decirle a una persona orgullosa que su corazón está lleno de orgullo? Bueno, lo más probable es que todo eso termine en una discusión y separándose de la persona a quien usted intenta hacerle ver su pecado. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El orgullo engaña. Y es tremendo, hermanos, porque a veces cuando uno se encuentra con personas, ¿no?
Las actitudes orgullosas generalmente son comunes, pero con diferentes palabras, ¿no? A veces, una manera quizás que ahora viene a mi mente, una persona orgullosa sabe cómo la puede detectar a veces. No digo que esto sea la regla. Es cuando se acerca a usted y le dice: hermano, hermana, si alguna vez usted me ve en pecado, por favor acérquese a mí y dígamelo. ¿Usted alguna vez ha seguido ese consejo y se ha acercado a la persona a decirle: oye, hermano, te veo que estás pecando en esto? No, hermanos, porque el orgullo va a hacer que ese sea el detonante para que haya una enemistad, un pleito. Es tremendo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas para detectar si nosotros somos orgullosos o no? Pueden ser muchos, hermanos. Yo no puedo dar una larga lista ahora, pero sí tengo algunas. Por ejemplo, el orgulloso rechaza el consejo del prójimo. El orgulloso rechaza el consejo del prójimo. 2. El orgulloso se resiste a aprender de los demás. Yo sé todo ya. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Tú me vas a enseñar a mí? ¿Cuántos libros te has leído? ¿Has leído más que yo? El orgulloso tiene un espíritu de competencia con los demás. Siempre está ahí compitiendo, ¿no? Si usted manda a ver, hay que hacer limpieza. El orgulloso, mi sitio está más limpio que el de los demás. Orgullo. El orgulloso busca hacer las cosas mejor que los otros contra quienes compite. Ve una competencia ahí. O sea, ya no busca hacer bien las cosas como para el Señor, sino busca hacer bien las cosas para opacar a los demás. Entonces eso a veces se ve, ¿no? Dicen: wow, cuánto celo por el Señor tiene este hermanito. No, mentira, no es celo por el Señor. Su celo es por hacer quedar mal a los demás hermanos en las tareas que tienen en común. El orgulloso no busca tener conocimiento para sí, no busca tener conocimiento para su edificación de él o ella, sino busca tener más conocimiento que los demás. ¿Se da cuenta? A veces nosotros decimos: yo quiero aprender. Muy bien, ¿y para qué quieres aprender? Ah, es que estoy debatiendo con fulano de tal y no, es orgullo. Tú no quieres aprender para crecer en el Señor. El orgulloso vive comparándose, él o ella vive comparando lo que hace y cómo lo hace con los demás. Es tremendo, hermanos. Y una vez, y perdonen, ¿no? A veces nosotros podemos ver quizás, no sé si han visto una película de Mr. Bean. Es un hombre insoportable, ¿no? Pero son películas, pero no, ese hombre no habla, pues, ¿no? Pero como en sus expresiones, yo una vez estaba viendo una expresión de un hombre que agarraba, se habían sentado los dos en un mismo lugar, y un hombre agarraba y sacaba un lapicero. Y Mr. Bean vio que ese hombre sacó un lapicero. ¿Y qué hizo Mr. Bean? Se veía en sus muecas, ¿no? Ese deseo de competir, de querer opacar al otro. Sacaba un lapicero más de acá, sacaba otro lapicero de acá, y sacaba el lapicero más fino, de tal manera que el otro, con su lapicero, quede mal. Es un espíritu de competencia nada más. Un espíritu de querer ganarle a los demás. El orgulloso, hermano, se mueve bajo la siguiente premisa, y quizás esto es un poco más general. Son dos premisas. Uno, yo merezco esto, yo merezco eso. Y dos, yo no merezco esto. Por ejemplo, yo no merezco que me reprendan. Yo no merezco que a mí me reprendan. Yo merezco ser alabado. Yo no merezco que me ignoren. Yo merezco ser reconocido. Yo no merezco ser tratado como uno más. Yo quiero ser tratado como alguien especial. El orgulloso. Y fíjense, el orgulloso nunca quiere resolver los problemas. Por ejemplo, problemas en el hogar. El orgulloso no quiere resolver los problemas. El orgulloso lo que quiere es ganar el argumento. El orgulloso no quiere resolver los problemas en la iglesia. El orgulloso lo que quiere es que su posición esté por encima de la posición de los demás.
Por eso la oración del fariseo moderno. ¿Ustedes recuerdan esa parábola del Señor, del publicano y el fariseo que fueron a orar? La oración del fariseo moderno es: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Tengo los mejores libros en mi biblioteca personal. He estudiado en el mejor seminario. Nadie predica como yo predico. Nadie aconseja como yo lo hago. Ninguno tiene la sabiduría que tú me has dado por alguna razón que está en tu corazón. Oh Dios, solamente a mí me has dado lo que no le has dado a los demás. Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. A ninguno le has regalado la profunda humildad que a mí me has concedido. A ninguno le has regalado esa humildad que a mí me has dado. Amén. Hermanos, lo curioso es de que esta oración no se hace con palabras. Esta oración se ve. Uno ve las actitudes. El fariseo moderno dice cuando lee esta parábola: Señor, te doy gracias porque no soy como este fariseo orgulloso. ¿Usted entiende? Te doy gracias porque no soy como este fariseo orgulloso. Quiere decir que es más orgulloso que ese mismo fariseo. Hermanos, el fariseo moderno no puede darse cuenta por sí mismo de sus actitudes orgullosas, así como ese fariseo nunca las pudo ver. Pero otros sí pueden ver esas marcas. El hombre orgulloso no es enseñable, como ya les he dicho. Él está seguro que su concepción de la verdad es verdad, porque él cree que todo lo que él dice es verdad. Orgullo. Su orgullo lo ha engañado y ha pervertido su juicio. El orgullo cegó al fariseo de la parábola y también viene cegando a los fariseos orgullosos de nuestros días. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sucede cuando al orgulloso le llegan los reconocimientos y los halagos? ¿Usted se ha puesto a pensar? Eso sería como echar gasolina al fuego, hermanos. Lo primero que hace el orgulloso es exhibir públicamente el aplauso y el reconocimiento. Esa es una marca en común. Cuando alguien me está alabando a mí en privado y yo lo publico en el periódico. Aquí está, mire, acá me están alabando a mí como un buen predicador, pero soy humilde. Aquí está el reconocimiento de los demás para mí, que soy un buen exegeta, pero soy humilde. Hermanos, lo primero que hace el orgulloso es exhibir públicamente el aplauso y el reconocimiento de los otros hacia su persona, sus habilidades, sus posesiones y sus dones. El Señor nos indica que los fariseos amaban algo. En Mateo 23, del 5 al 7 dice, hablando de los fariseos, el Señor dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí. Yo recuerdo, hermanos, que hace mucho tiempo, muchos años, cuando yo estaba en la universidad, pues mi trabajo no era un buen trabajo todavía, porque yo estaba en los primeros semestres de la carrera. Y bueno, lo que yo hice, hermanos, en cierta oportunidad, porque estaba trabajando yo en una avícola que tiene reconocimiento aquí en Perú, yo dije, bueno, comencé a preguntar, dígame cuánto tiempo se demora en desarrollar un pavo hasta Navidad, y me dieron el tiempo. Y me compré 100 pavos bebés y los puse en el techo donde yo vivía. Y los pavos iban creciendo, algunos iban muriendo, pero iban creciendo, hasta que algunos eran ya grandes, eran una raza Nichols, no sé si han visto esos pavos blancos. Pero el asunto estaba, cuando yo los veía de lejos, estaban caminando normales los pavos y las pavas. Pero cuando yo entraba a darles de comer, hermanos, los pavos se levantaban, erizaban sus alas, las plumas de la cola de atrás las paraban, y había un sonido así como un zumbido de abejas, y era que ellos estaban pasando, pues pavoneándose, ¿no? Orgullo.
Los fariseos parecían esos pavos, hermanos, porque ellos caminaban así con toda ese detalle que el Señor trae para nosotros. Ensanchaban sus filacterias, o sea, estaban así, hinchados. La hinchazón no es sano, ¿no? Es hinchazón. El aplauso que obtiene, que le rodea al fariseo, quien es orgullosamente humilde, fortalece el engaño de su orgullo. Fortalece el engaño de su orgullo. Por eso, hermanos, es muy peligroso para nosotros, muy peligroso para cualquier predicador, para cualquier maestro, para cualquier hombre que sirve al Señor, recibir halagos por lo que hace. Es muy peligroso. Usted lo puede decir de buena voluntad. Usted puede decir: pastor, el mensaje que usted me ha dado a mí es un mensaje que ha traído edificación para mi vida. El problema es que usted no sabe si esa persona sufre de orgullo o no sufre de orgullo. Si usted le dice esas palabras a un orgulloso, ese orgullo le va a engañar más a su corazón. Por eso es mejor no recibir halagos de nadie, ¿no? De nadie. El aplauso al orgulloso de nuestros días pues fortalece su engaño, y si el Señor no le abre los ojos para ver el engaño del orgullo, yo le digo, lo va a ver en el infierno eterno. Y vamos a ver por qué. A las personas que son, hermanos, realmente importantes, yo les digo, no les interesa el sitio donde se sientan. A una persona que es realmente importante, le da igual si usted le da el primer asiento o le da el último asiento. Y quienes se interesan por el sitio donde deben de estar sentados, no son importantes en realidad. Yo digo, por la misericordia de Dios, yo he conocido hermanos que ganan más de $1 millón al año. Y he salido a comer con ellos. Y yo no creía que este hermano era millonario hasta que me lo dijo. Porque íbamos al McDonald's, nos comprábamos hamburguesas de $1 y estábamos ahí conversando de la Biblia. Y hasta un día otro hermano me dijo a mí: ¿saliste con él? Sí. Yo le digo: ¿y en qué trabaja el hermano? El hermano tiene esto. El hermano, nunca me enteré de las posesiones que él tenía. Nunca. En cambio, la persona orgullosa se agrada de los halagos de los demás por las cosas que ha recibido como regalo. Es tremendo. Como por ejemplo los dones espirituales y los talentos naturales, por los bienes materiales todavía que ha recibido por la gracia de Dios. Y hay un pasaje que los orgullosos conocen intelectualmente, pero que no lo entienden espiritualmente. Ese pasaje es 1 Corintios 4:7. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios no usa grandes hombres. Dios usa hombres humildes. Hombres humildes. Yo le decía de que, hermanos, el orgullo es un pecado, o es el pecado tal vez más despreciado por Dios. Por eso es que cuando hablamos nosotros de un creyente orgulloso, es posible, hermanos, que esa persona puede ser ministro, puede estar quizás haciendo algún otro ministerio, sirviendo al Señor. Pero una persona que tiene orgullo, lo más probable es que no sea creyente, no sea convertido. Proverbios 6, versículos del 16 al 19, dice la Escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Mira, hermanos, en primer lugar pone el orgullo. Dios abomina el orgullo. Dios aborrece el orgullo. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Y por qué pone primero el orgullo? Porque, hermanos, todos estos otros pecados se desprenden del orgullo.
Los ojos altivos, dice. Una traducción más literal es la mirada altiva. ¿Y quién tiene una mirada altiva? El que tiene corazón altivo. ¿Y cómo es una mirada altiva? ¿Cómo es una mirada altiva? La mirada altiva es una que mira hacia abajo a los hombres y a sus obras. La mirada altiva es: te veo abajo lo que tú eres, y lo que tú haces también lo veo hacia abajo. Yo estoy más arriba que fulano de tal. Mis obras son mejores que las de cualquiera que está aquí. Hermanos, ¿y por qué Dios odia el orgullo? Porque ese fue el pecado del diablo. Ese fue el pecado del diablo. Porque el orgullo convirtió al lucero de la mañana en Satanás. Isaías 14, versículos del 13 al 15 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Quería ser como Dios. Orgullo. Y el orgullo, hermanos, fue el pecado de Eva. El pecado de Eva no fue comer una fruta. El pecado de Eva fue por la promesa mentirosa del diablo. ¿Qué le dijo el diablo? Seréis como Dios. El mismo pecado del diablo, el mismo pecado de Eva. Orgullo en el corazón de Satanás, orgullo en el corazón de Eva y de Adán. Meditemos en los siguientes versículos. Yo lo voy a dar un poquito rápido por razones del tiempo. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ¿quiere usted que Dios lo resista a usted? ¿Sabe usted lo que significa si Dios lo resiste a usted? Resistir es así: vete, vete, no te quiero cerca mío. Usted quiere que el Señor lo resista, porque el Señor resiste a los altivos. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, luego de este examen que vemos a la luz de la Escritura? ¿Cómo es nuestro corazón después de este escaneo? Tal vez alguna de esas características que hacen al hombre orgulloso las podemos ver en nosotros. Puede ser que nuestro corazón nos esté engañando, pero ahí está la gracia de Dios, que puede convencernos en este mismo momento, por su gracia, convencernos de pecado, para que nosotros más tarde luego lo confesemos delante de Él. Y pedirle al Señor la gracia para poder tener nosotros la voluntad y el poder para mortificarlo. La voluntad, porque a veces se confiesa el pecado, pero no tenemos la voluntad de querer terminar con él. O a veces tenemos la voluntad, pero no tenemos el poder para terminar con el pecado. Por eso es que nosotros necesitamos pedirle a Dios la gracia de la voluntad y el poder, si es que verdaderamente nosotros no queremos ser resistidos por Él. El orgullo, hermanos, es un pecado que destruye la iglesia. Y es preciso que nosotros hablemos este tema acá. Y hablaremos de 2 pecados más en los domingos que vienen con la ayuda del Señor. Vamos a orar.